el sermón y su presentación. La voz. Imagine usted a un médico sin su estetoscopio, un médico sin el tensiómetro o sin un termómetro. O imagina usted a un arquitecto sin su mesa, sus escuadras y su lápiz. O imagine usted a un constructor sin martillo, sin nivel, sin palas. O de pronto imagine a un técnico en reparación sin su destornillador o atornillador, como algunos le llaman, sin de pronto su pistolita de soldar. Cada obrero o trabajador necesita su herramienta de trabajo. Y la voz es la herramienta de trabajo para muchas profesiones. Imagina usted a un profesor. Hoy existen profesores que pueden utilizar la ayuda de algunas personas. O imagina usted a un cantante sin su voz. La voz es la herramienta principal de trabajo para un cantante, para un profesor, para un locutor, para un presentador. Las personas que se encargan de dictar charlas o terapias, o para los que se dedican a hacer podcasts. Estos son los que trabajan o envían audios, ya sea un audio cristiano, de un sermón. La voz es una herramienta de trabajo también para el evangelista. Existen muchas formas de hacer evangelismo y la principal es nuestro testimonio. De pronto repartiendo una literatura sin utilizar la voz. De pronto regalando un libro. De pronto haciendo actos de misericordia. Pero queremos hablar acerca de la voz, porque esta es una herramienta muy importante en nuestro trabajo misionero. Y quiero compartir con ustedes un pasaje que aparece en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 25, titulado ¿Cómo enriquecer la personalidad? La facultad del habla es un talento que debiera ser diligentemente cultivado. De todos los dones que hemos recibido de Dios, ninguno puede ser una bendición mayor que este. Con la voz convencemos y persuadimos. Con ella oramos y alabamos a Dios. Y con ella hablamos a otros del amor del Redentor. Cuán importante es entonces que se eduque de tal manera que sea lo más eficaz posible para el bien. Continúa diciendo, la cultura y el uso debido de la voz son grandemente descuidados, aún por personas de inteligencia y actividad cristiana. Hay muchos que leen o hablan en voz tan baja o de un modo tan rápido que no puede entendérseles fácilmente. Algunos tienen una pronunciación apagada e indistinta. Otros hablan con tonos agudos y penetrantes. El uso de la voz como una de las herramientas que nos ha dejado el Señor, uno de los dones para evangelizar, para convencer, para alabar al Señor. Y dice el libro de Isaías en el capítulo 58, versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Clama a voz en cuello, no te detengas. Pero quiero leer con ustedes la Biblia de Jerusalén. Dice de otro modo, clama a voz en grito,
No te demores, levanta tu voz como cuerno. Un llamado al uso correcto de la voz. Dice la Biblia textual, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta. La Biblia Kadosh, israelita mesiánica, grita en alta voz, no te restrinjas. El Señor nos llama a alzar o a utilizar nuestra voz. ¿Y por qué es importante la voz para un evangelista? Hermano, ¿cómo puede usted, cómo puedo yo como evangelista predicar un sermón? Existe el lenguaje de señas y es muy utilizado en la iglesia para los hermanos o las personas que padecen alguna dificultad con relación al escucha o al habla. Pero es importante el cuidado de nuestra voz para evitar sobreesfuerzos. Porque muchas veces, cuando no tomamos en cuenta algunas recomendaciones, después de un tema de 40, 45 minutos, que no deberíamos extendernos tanto, pero hay temas que de pronto lo ameritan para que queden bien explicados. Es importante cuidar la voz para no terminar al final. Algunos le llaman afónico, otros le llaman difónico, pero nos sucede muchas veces. Pero también es importante cuidar nuestra voz para evitar lesiones en las cuerdas vocales. Y muchas veces lo hacemos porque quedamos roncos, quedamos con carraspela en la garganta, con resequedad. Es importante cuidar la voz para mantener una comunicación clara y potente. Una comunicación clara y potente. Que se entienda y saber en qué momento subir el tono de voz, en qué momento bajar, en qué momento mantener el mismo tono. Lamentablemente hoy muchos predicadores no han aprendido o no hemos aprendido a mantener el tono. ¿Cuál es el momento para subir? ¿Cuál es el momento para bajar la voz? Y algunos mantienen un tono constante, de tal modo que en ocasiones se hace, perdonen la expresión, pero aburridor, cansa, desespera. Entonces es importante nuestra entonación de las palabras a la hora de tener un sermón. Tampoco forzar nuestra voz como sucede en muchas iglesias protestantes, que gritan y gritan y gritan, y hay un momento en el que la gente no entiende, o hay un momento en el que la gente se cansa, le parece un ruido ensordecedor. Entonces es importante el cuidado de nuestra voz. ¿Cómo puede una persona que no tiene habla expresar todo lo que siente? Expresar todas las ideas de lo que piensa o expresar sus sentimientos a las personas con las que se relaciona. Dios a ti y a mí nos ha dado un maravilloso don, el don del habla. Y es importante, es indispensable cuidar este maravilloso don que Dios nos ha dado, sin descuidar y sin olvidar a los hermanos, a los amigos que de pronto padecen alguna afección de escucha o de habla. Porque el Señor a ellos también les puede utilizar a través de los medios que el Señor les ha dado. Algunos pretenden decir que Moisés era tartamudo. Hermanos, la Biblia no dice que Moisés era tartamudo. El espíritu de profecía tampoco dice que Moisés era tartamudo. Entonces algunos piensan, no, pero es que allí dice, Señor, yo necesito a Aarón porque no puedo hablar, ¿sabe que no puedo hablar? Hermanos, allí lo que el texto o la expresión en realidad se está refiriendo
es que Moisés había olvidado en cierta manera el idioma egipcio. Eso es lo que está indicando, y no que Moisés era un tartamudo, como algunos lo pretenden enseñarnos. Había perdido en cierta manera el conocimiento del idioma egipcio, y ahora Aarón iba a ser, en otras palabras, el traductor o el intermediario. Y el Señor le llama, él será como tu profeta. Muy bien, bueno, avancemos. Algunos consejos para nosotros mantener o cuidar nuestra voz. La hidratación. Es muy importante hidratar nuestra garganta, nuestro organismo. Algunos de pronto usted lo ve que se levanta en un púlpito con su botellita de agua fría. Hermano, eso es un error. El agua fría afecta la garganta. Déjela que se repose, que se aclimate un poco. Pero no tomemos agua fría, y mucho menos en medio de un sermón, porque en ocasiones hace un calor intenso, es necesario remojar un poco la garganta, sí, es necesario. Pero el agua fría no es la recomendable, porque el agua fría afecta la garganta. Ahora, ese vasito de agua allí frío, en muchas ocasiones distrae, es un distractor. Yo sé que ustedes recuerdan que en los primeros temas hablamos de evitar los distractores. Muchas veces eso llama la atención a las personas y se quedan mirando el vasito con agua fría que se ve como llamativo. Entonces usted puede hidratar al inicio, allí donde está, 1 o 2 sorbos de agua, y al final. Y también depende de lo que usted se quiera extender en el tema. Pero un tema de 25, 30, hasta 35 minutos no necesita interrumpir en medio del sermón a crear un distractor, cuando usted puede tomar su sorbo de agua al inicio y al final. Distinto a cuando algunos predicadores ya pasan de tiempo. Se les hace necesario, pero aprendamos eso. Entonces, un aspecto muy importante, mantener la hidratación. Otra recomendación, evite gritar innecesariamente. Si usted no necesita gritar en medio del sermón, no hable gritado. Es lo que sucede con muchos predicadores protestantes que hablan gritado, y al final la que sufre, ¿quién es? La garganta, y muchos de ellos pierden la voz. Tampoco susurrar. Usted puede hacerlo brevemente, pero cuando nosotros estamos susurrando, también estamos afectando nuestra garganta, porque estamos generando una tensión excesiva en los pliegues vocales. Una frase, una palabra de susurro es suficiente. Y lamentablemente muchos hoy parece que predican susurrando. Pero nosotros debemos aprender a no hacer eso. Otro aspecto muy importante, y allí vienen los ejercicios vocales. No carraspelar. Hermano, eso se escucha feo cuando usted y yo carraspelamos en medio de un sermón. Pero no solamente le quita presentación, también afecta nuestra garganta. Entonces es allí cuando nosotros debemos implementar algunas técnicas vocales o recurrir a un médico, porque algo está pasando, a un especialista. Importante, mi hermana, mi hermano, descansar la voz. Hay momentos en los que hay que hacer una pausa breve de quizás 5, 10 segundos, o quizás un poco más de segundos, 20, 30 segundos, para descansar la voz. Una recomendación muy importante, y ahora vamos a ver algunas técnicas. Calentar la voz suavemente. Ya vamos a mencionar algunos ejercicios de calentamiento, pero también, mi hermana, mi hermano, algo que nos ayuda a desenvolvernos y hablar con mucha más fluidez. Una recomendación es decir trabalenguas. Yo sé que nosotros cuando estábamos en la escuela aprendimos algunos trabalenguas,
son importantes también para la fluidez al presentar un sermón. Hay un trabalenguas muy conocido que dice: el cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? Aquel que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Hay otro que dice: me han dicho un dicho que tú has dicho que he dicho ese dicho. No he dicho ese dicho. Si hubiese dicho ese dicho estuviese bien dicho. Y uno que nosotros aprendíamos cuando estábamos en nuestra época de estudio por allá en la primaria: compadre, compra coco. Compadre, no compro coco, porque poco coco como, poco coco compro. Bueno, son trabalenguas que yo sé que usted sabe y puede conocer muchos otros. Solamente quería mencionar esos para que nosotros tengamos en cuenta eso, porque nos ayuda a aclarar, a mejorar nuestra voz. Recordemos que es una de nuestras herramientas de trabajo. Zacarías no trabajaba con la voz, pero recuerden ustedes que no creyó a la palabra del ángel. ¿Y qué le sucedió a Zacarías? El Señor le cerró la boca, le cerró el habla y no habló hasta que nació Juan el Bautista. ¿Y qué nombre le vamos a colocar? De pronto uno piensa en un nombre de un padre, de un abuelo, un nombre que a uno le gusta. No, Juan. Bueno, va Juan. Allí fue cuando él recuperó la voz. Otro aspecto muy importante: leer en voz alta. Yo sé que a algunos nos gusta leer en voz baja o leer mentalmente, pero también leer en voz alta ayuda a tener fluidez en nuestro habla a la hora de presentar un sermón. Hay algunos causantes de resequedad. Debemos evitar esos causantes de resequedad. Aunque usted no lo crea, el agua fría es un causante de resequedad. Aparte de afectar la garganta, bueno, es un causante de resequedad. Existen algunos causantes, como por ejemplo, cuando no hidratamos bien, eso reseca nuestra garganta. Otro aspecto muy importante que debemos aprender, bueno, allí uno de pronto al dormir, pero muchas personas respiran por la boca mientras duermen. Eso afecta la garganta porque la reseca. Otro aspecto muy importante: el ambiente o aire acondicionado fuerte también reseca la garganta, hermano. Entonces, a nivelarle el aire acondicionado. Otros aspectos que afectan la garganta, pero que no competen con nosotros, como el fumar o el alcohol. Las bebidas fuertes afectan y dañan la garganta. Recordemos que es nuestra herramienta de trabajo a la hora de hacer evangelismo. Estamos hablando de a la hora de hacer evangelismo. Hablar mucho. Muchas personas parece que no se callan, hablan demasiado. Hermano, diga las 3, 4 palabras o frases esenciales y démosle descanso a nuestra voz. Cuando se habla demasiado, se afecta la garganta. Hay algunos antihistamínicos que resecan la garganta. ¿Cuáles son esos antihistamínicos? Son aquellos que son para combatir las alergias, por ejemplo, la loratadina, la cetiricina, clorfeniramina. Bueno, no a todo mundo le afecta, porque no todos los organismos son iguales, pero en muchos también puede influir en la resequedad de la garganta. O por ejemplo, algunos descongestionantes. Estos son los que se utilizan para reducir la inflamación en la nariz. Las gotas nasales ingresan, caen a la garganta muchas veces y también resecan. Entonces es importante que nosotros, que tú y yo, aprendamos a cuidar nuestra voz. Recordemos que es nuestra herramienta de trabajo para servir al Señor. Ahora,
No soy experto en música. Tampoco soy un otorrinolaringólogo para poder enseñarles a ustedes ejercicios, o tampoco soy un experto, un maestro en cuestiones de la voz para enseñarles a ustedes algunas técnicas. Pero existen algunas técnicas que nosotros podemos practicar para mejorar nuestra voz, y una de ellas esencial, el calentamiento. Los cantantes, antes de subir a una tarima, a un concierto, ellos primero calientan la voz, hacen sus ejercicios vocales, porque esa es su herramienta de trabajo. Y se puede iniciar con un zumbido que vibre los labios, con el propósito de hacer el calentamiento antes. Y hermano, esenciales los calentamientos. Algunos utilizan un zumbido de 30 a 50 o 60 segundos. Es vibrar. Eso ayuda a mejorar las cuerdas vocales. Otros vibran, como usted recuerda que era un niño y tenía un carrito. Eso sirve para mejorar nuestras cuerdas vocales y como calentamiento antes de levantarse a dar o a tener un sermón. Hay un ejercicio de respiración muy bueno que no solamente ayuda a mejorar la respiración, sino que también ayuda a mejorar las cuerdas vocales. Es acostarse en una superficie plana, colocar un libro sobre el abdomen, respirar, que se levante el abdomen. No es respirar por el pecho, muchos respiramos por el pecho, pero es respirar por el abdomen, que se levante el libro y botar el aire suavemente. No necesitas contar cuántos segundos, si 10, 15, 20 segundos sostengo el libro en la parte alta. No, es que el libro suba y baje. Ayuda no solo como ejercicio de respiración, también ayuda a mejorar las cuerdas vocales. Y es indispensable, muy importante, respirar correctamente. Que se llene el abdomen. Y usted puede contar hasta 10, 20 o repetir el abecedario mientras el abdomen baja el tamaño, por así decirlo. Entonces es muy importante que tú y yo aprendamos a respirar. Es muy importante que tú y yo aprendamos, mi hermana, mi hermano, a manejar o a utilizar esta herramienta de trabajo que el Señor te ha dado y que el Señor me ha dado. Quiero compartir contigo otro texto bíblico que aparece en el libro de Nehemías. Nehemías en el capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Leían en el rollo de la ley claramente, de modo que entendiesen la lectura. Hermano, ¿cuándo ha visto usted a un maestro o una maestra de niños que lea o cuente la historia apagado en un mismo tono? Si usted se da cuenta, ellos aprenden a manejar los tonos de la voz a la hora de relatar una historia a un niño. Por ejemplo, entonces Pedrito dijo a la mamá: mami, tengo hambre. Mami, tengo sed. Ay, hijo, espera que lleguemos a casa. Allá podré prepararte lo que le vaya a preparar para el alimento. Entonces, fíjese, hermano, nuestra voz nos ayuda a poder
llegar a las personas. Es nuestra entonación al subir, al bajar la voz, al contar una ilustración. Es importante que usted y yo aprendamos a manejar o a utilizar esta herramienta de trabajo misionero. Misionero que Dios te ha dado y me ha dado, la voz. Pero quiero comentarte algo. Todos nosotros estamos expuestos, por mucho que cuidemos nuestra voz, estamos expuestos a un resfriado, estamos expuestos a que un familiar, un compañero, un amigo se enferme y nos transmita la gripe. O que en algún momento se nos reseque la garganta y comenzamos a toser. Entonces quiero compartir contigo 3 remedios caseros. Yo sé que tú sabes otros remedios caseros que pueden ayudarte, que te han servido, que han sido efectivos a la hora de combatir de pronto una afectación en las cuerdas vocales. Pero uno muy importante: tomar un poco de miel, agregar limón y cebolla. Algunos le agregan ajo, es gusto personal, pero muy importante para mejorar nuestras cuerdas vocales. Otro, de pronto cuando ya hay una afectación de gripe y de pronto hay flema, un pedazo de panela, 2 limones partidos en cruz o en 4 y una menta. Si no tienes menta, hojas de menta. Esta es una bebida caliente. Que el vapor del calor ingrese por las fosas nasales. Por eso muchos recomiendan consumirlo en la noche, cuando ya no vas a salir más al frío. El vapor ese caliente, al ingresar por las fosas nasales, ayuda a descongestionar. Mientras que la bebida caliente sirve también para la afectación en la garganta. Recordemos que estamos hablando de la voz. Otro muy importante, este lo aprendí en una emisora de radio de noticias, una emisora nacional de aquí de Colombia, una periodista que todos los días habla en esa emisora. Y a ella le preguntaban y ella decía: 4 naranjas, 2 mandarinas, 2 limones, exprimo, caliento un poco con una menta o con hojas de menta y la toma un poco caliente, y al día siguiente nuevamente al ruedo en la emisora. Yo sé, mi hermana, mi hermano, que tú conoces otros remedios caseros que también pueden ayudarnos en esto del cuidado de la voz, pero que todo lo que hagamos sea siempre para gloria de Dios.